¿Qué tal, amigos? Estamos el día de hoy grabando un programa más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por ahí me sugirieron que pudiera hablar, que es la depresión infantil. Por ahí una persona en algún momento en algunas clases comentaba que no existía la depresión, y habrá personas que crean que no existe la depresión infantil, pero la realidad es que sí. Sabemos que la depresión se caracteriza por unos síntomas específicos, como es la pérdida de energía, como puede ser el deseo así de no tener ganas de hacer muchas cosas, un estado de ánimo bajo, pudiera presentarse también una autoestima baja, inclusive hasta dolores musculares. Hay una cantidad de síntomas por ahí que indican que existe la presencia de un cuadro depresivo. El estado de ánimo, como lo comentaba, algunas otras características: a veces las personas suelen aislarse, les disminuye el interés por algunas actividades, pueden comer en exceso o perder totalmente el deseo de ingerir así la misma cantidad de comida. Pueden también, por ejemplo, pasar horas durmiendo, que duerman mucho. También son algunas características de la depresión. Bien, es importante saber que la depresión, primero que nada, aunque hay varios niveles, como es el leve, moderado, severo o grave, también existen algún tipo de variables en las condiciones depresivas, como por ejemplo puede ser la distimia, la anedonia y algunos otros grados de estado de ánimo bajo. Puede ser intermitente, puede ser recurrente, puede ser episodio depresivo, por ejemplo, grave o mayor. O sea, hay varios subtipos, pero aquí lo más importante es saber discernir sobre en qué momento una depresión pudiera ser clínica y también pudiera ser, por ejemplo, psicológica, emocional. Aún así los factores van de la mano, pero cabe resaltar y señalar que la depresión clínica es cuando ya los neurotransmisores están alterados, los niveles del flujo de los neurotransmisores cerebrales. Comúnmente es lo que es la serotonina, la dopamina, y en muchas ocasiones, sobre todo en la parte del sexo femenino o en la parte de las mujeres, cabe resaltar que puede también ser una cuestión ahí que influya la parte hormonal. O sea, la parte hormonal también puede jugar un rol significativo en esta parte de las emociones y de los síntomas depresivos. Pero bueno, retomando la parte de la depresión infantil. Sí existe la depresión infantil. Hay niños, por ejemplo, que empiezan a desarrollarla, y más hoy en día que en las escuelas, y sobre todo en su desarrollo básico, primaria, secundaria, inclusive ya desde preescolar, pueden presentar un cuadro depresivo. Esto también porque ha aumentado la cantidad del bullying, lo que ustedes conocen como bullying, el acoso escolar, esta parte disocial. Eso es algo importante también que tomen en cuenta, porque hay un principio antes de la condición del agresor. Pero bueno, retomando la parte de la depresión infantil, sí existe, y los síntomas también en el niño. Puede ser que los niños sean inseguros, que sean introvertidos, que se mantengan aislados, que no jueguen en el recreo, que se alejen, por ejemplo, de los compañeros, que se sientan tristes, que tú los notes que su estilo de comunicación es muy limitado, o que hablan, por ejemplo, bajo. Hay algunos indicadores que no sean muy sociables. En ocasiones también pueden mostrar irritabilidad, conflictos, problemáticas, y de la misma manera también pueden presentar así el deseo ya sea de comer en exceso o definitivamente de no tener el mismo apetito. Entonces la depresión infantil es algo que sí existe, y bueno, también existen instrumentos que pueden medir la depresión. En el caso de los adultos, uno de los más utilizados y clásicos es el inventario de la depresión de Beck, desarrollado por Aaron T. Beck. El IDBEC es un instrumento que mide la depresión, y también, por ejemplo, a través de un puntaje te muestra el estado o el nivel, que es una guía para poder desarrollar un adecuado tratamiento para el paciente, utilizando algunos recursos como es el termómetro del ánimo en la terapia cognitivo-conductual, y algunas otras estrategias como explicar cómo funciona la depresión, cómo combatirla y romperla. Pero cabe señalar que bueno, se requiere un tratamiento profesional, y por eso es importante acudir a terapia regularmente también para evaluarse. Y bueno, en la depresión infantil también hay un instrumento, se llama CDI. Ajá. El CDI también es un instrumento que mide la depresión infantil. Entonces, básicamente, la depresión infantil, para combatirla, es importante fomentar los valores, fomentar el aprecio, fomentar en nuestros hijos que si ve a un niño que está calladito,
que le haga plática, retomar esta parte de la amistad entre ellos, retomar esta parte del que se vean como hermanitos. Eso es algo muy importante que se está dejando mucho de lado socialmente y que se tiene que empezar a trabajar. Entonces, en el caso del niño también hay algunas actividades y algunas técnicas, inclusive un termómetro infantil, y también, por ejemplo, hay estrategias terapéuticas como en el caso de la asertividad, el entrenamiento un poquito ahí en emociones, la resolución de problemas. Hay algunas técnicas que ustedes, o bueno, sobre todo los profesionales de la psicología, tienen al alcance y que utilizan para combatir este tipo de condiciones que se presentan y en la infancia se presentan. La ventaja es de que, por ejemplo, el niño con poquito puede lograr salir adelante si todo se da el trabajo bien entre padres, el terapeuta y los maestros o la parte del círculo social. Pero bueno, básicamente así está la depresión infantil. La depresión infantil en la mayoría de los casos no obedece a una cuestión profundamente clínica, o sea, no obedece a una cuestión de los neurotransmisores, más bien normalmente son por cuestiones psicológicas y emocionales. Generalmente es por desatención de los padres, por en la escuela el estar sufriendo acoso, por no sentirse cómodo consigo mismo en el área social. A veces, aunque parece mentira, los niños no saben establecer relaciones. Yo sé que muchos han de pensar, es lo más fácil comunicarse con alguien, pero la realidad es que no. Yo algo que siempre les platico a las personas es, tenemos que entender que cuando nosotros vamos a hablar con un niño, su proceso cognitivo no es igual al del adulto. A un adulto tú le dices, oye, es que tienes que ver esto y tomarlo en cuenta, ¿a poco no lo ves? Y para uno de adulto es así como que inclusive de adulto no lo ves. Bueno, en el niño él no tiene esa capacidad de análisis de decir, debo de iniciar una conversación así, este es el tema correcto. Si nosotros de adultos batallamos para poder comunicarnos, imagínate un niño que no tiene desarrollado el proceso. Por eso es que antes los niños era de que para expresar el gusto en la infancia con una niña era así como que estarla molestando. ¿Por qué? Porque pues no sabes cómo abordar a una persona. Eso es lo que pasa. Entonces, en el caso de la depresión infantil, si ocupan algo más de información, con gusto la puedo facilitar. Esto es más que nada meramente didáctico y también pues que se comprenda que sí existe y que un buen terapeuta, bueno, los terapeutas son los que pueden ayudar a combatir esta sintomatología y esta condición que se presenta tanto en niños como en jóvenes como en adultos, que también se presenta y varía. Pero bueno, el día de hoy el tema fue depresión infantil. Esos son los síntomas y características y tratamiento. Y pues bueno, si se me faltó algo ahí me lo comentan y pues estamos en contacto. Nos vemos en la próxima cápsula de psicología. Me despido, un abrazo y estamos en contacto.